Probando. Hola queridos y queridas estudiantes, qué bueno que estemos aquí en nuestra cuarta parte del curso de verbos irregulares en español. Les cuento que hace varios días quería grabar este video, pero tuve una fuerte gripa. Entonces van a notar que tengo la voz un poquito diferente, pero ya estoy mucho mejor, ya estoy más recuperada. Y he decidido ya grabar el video porque estoy en deuda con ustedes. Les debo la cuarta parte de este curso. Y el día de hoy vamos a ver el verbo ir. El verbo ir en pasado como yo fui, en presente yo voy y en futuro yo iré. Y ahora nos vamos a nuestro salón de clases. El verbo ir tiene varios significados y también lo podemos utilizar con varias preposiciones. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar al verbo ir cuando indica movimiento de un lugar a otro, así como lo vemos aquí en pantalla, que según la Real Academia Española, el verbo ir significa moverse de un punto de origen a un punto de destino. Ahora, esta es la primera definición que tenemos del verbo ir, y en otros videos que voy a hacer en este canal vas a poder aprender un poco más de este verbo, que tiene varias definiciones y por lo tanto también tiene varios complementos gramaticales. Esta unión la vamos a ver a través del verbo ir más la preposición a para indicar este movimiento. Vemos aquí a este chico que está caminando, sí, está en el parque. Él está en el parque, que es el origen. Y aquí vemos que está dirigiéndose hacia un destino. Ahora vemos este ejemplo más claro. Voy a casa de Alicia. Aquí estamos viendo un tip muy especial. Para los que estuvieron en la parte del curso del verbo ser, el verbo ir tiene exactamente la misma conjugación del verbo ser en pasado. Mucho cuidado, solamente en pretérito indefinido. Y aquí la podemos ver. El verbo ser y el verbo ir. Pretérito indefinido es exactamente la misma. Yo fui, tú fuiste, él fue, nosotros fuimos, vosotros fuisteis y ellos fueron. Pero ¿cómo hacemos para distinguir entre estos dos? Bueno, en este caso el contexto. Ahora vamos a pasar a la primera parte, que es presente simple. Por favor, repite conmigo la conjugación. Yo voy, tú vas, él, ella va, nosotros vamos, vosotros vais y ellos o ellas van. Pasamos ahora a los ejemplos. Yo voy a la biblioteca todos los días. Aquí lo podemos usar cuando hablamos de rutina, algo que hacemos cada día. Tú vas a la universidad. Ella va a Alemania cada año. Nosotros vamos al gimnasio en la mañana. Vosotros vais al parque los domingos. Ellas van a la casa de su tía. Ahora vamos a ver pretérito indefinido. Y este es el que yo te mencionaba, que es igual al verbo ser. Repite después de mí la conjugación. Yo fui, tú fuiste, él fue, nosotros fuimos, vosotros fuisteis, ellos y ellas fueron. Muy bien, vamos ahora con los ejemplos. Yo fui a tu casa ayer y no estabas.
¿Fuiste al concierto de Coldplay? Él fue a Madrid en sus vacaciones. Nosotros fuimos a la ciudad la semana pasada. Vosotros fuisteis a la casa de la abuela en diciembre. Ellos fueron al cine el sábado pasado. Y ahora pasamos a futuro simple. Repite después de mí la conjugación. Yo iré. Tú irás. Él o ella irá. Nosotros iremos. Vosotros iréis. Y ellos irán. Ahora los ejemplos. Yo iré a la escuela el próximo año. Tú irás al Congreso de Ingeniería. Ella irá a la playa mañana. Nosotros iremos al próximo Mundial de Fútbol. Vosotros iréis a la fiesta esta noche. Y por último, ellos irán a Italia el próximo mes. Gracias por ver este video. No olvides suscribirte para que te lleguen las notificaciones de los próximos cursos que voy a estar subiendo en ese canal. Y nos vemos pronto, querido y querida estudiante.